Hay personas que entrenan de forma constante, ajustan la alimentación y aún así pierden grasa de manera muy lenta y además tienen poca progresión en la ganancia de masa muscular. Y eso por supuesto genera confusión, porque el comportamiento es coherente, pero la respuesta del organismo no los acompaña. Bueno, a partir de ahí surge una duda clara sobre qué está limitando el progreso. En muchos casos el problema no está en el plan, sino en cómo el organismo está regulando sus hormonas. Y para entender eso, primero hay que entender un proceso fisiológico que suele pasar desapercibido. Ese proceso se llama aromatización y ocurre gracias a una enzima llamada aromatasa. Bien, lo que hace la aromatasa es convertir andrógenos, como la testosterona, en estrógenos. Y este proceso no es un error del organismo, por el contrario. Es necesario porque tanto hombres como mujeres necesitan estrógenos para la salud ósea, la función cerebral y la regulación metabólica. El problema no es la aromatización en sí. El problema aparece cuando este proceso se activa más de lo necesario y el equilibrio hormonal empieza a desplazarse. Y aquí entra un punto que es clave para entender por qué ocurre. La aromatasa tiene una alta actividad en el tejido adiposo. Y es por eso que cuando aumenta la cantidad de grasa corporal, suele aumentar también la capacidad de aromatizar. Es decir, a mayor grasa, mayor conversión de testosterona en estrógenos. Cuando esa conversión se mantiene elevada en el tiempo, el entorno hormonal cambia. Y como consecuencia, el organismo pierde eficiencia para usar grasas como fuente de energía y para sostener la ganancia de masa muscular. No es que la persona no haga las cosas bien, sino que la respuesta fisiológica se vuelve más lenta. En hombres este escenario suele traducirse en menos testosterona disponible y eso se asocia con mayor dificultad para perder grasa, menor progresión en la ganancia de masa muscular y una recuperación más lenta. Además, en algunos casos aparece retención de líquidos y una disminución del deseo sexual. En mujeres la aromatización forma parte del equilibrio hormonal normal. Sin embargo, cuando ese equilibrio se altera de forma sostenida, puede asociarse con inflamación y con una mayor retención de grasa corporal, que además se vuelve más resistente al cambio. Y en ese contexto, la respuesta al entrenamiento suele verse muy limitada. Ahora bien, ¿cómo se regula este proceso? Bueno, la aromatización no se controla de forma directa. Se regula cuando el organismo empieza a mejorar su capacidad de usar grasa como energía, cuando la inflamación disminuye y cuando las señales hormonales se estabilizan. Eso no ocurre por una acción puntual, sino por la repetición en el tiempo de condiciones adecuadas, como un entrenamiento bien estructurado, una alimentación ajustada a las necesidades reales del organismo y un descanso de calidad suficiente. Por eso hay personas que entrenan, cuidan la alimentación y priorizan el descanso, pero aún así tardan en ver cambios. No porque estén haciendo todo mal, sino porque el organismo todavía no ha salido de un estado interno que dificulta una respuesta metabólica eficiente. Entonces, cuando esas condiciones se mantienen de forma estable en el tiempo, la señal metabólica empieza a cambiar. La pérdida de grasa se vuelve más eficiente, la aromatización se modula y el equilibrio hormonal se reorganiza. Por eso es importante entender que la aromatización no se elimina, se regula. Y cuando se entiende el proceso completo, la estrategia deja de ser confusa y la respuesta del organismo empieza a cambiar.